Permítame rescatar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy en la mañanera se pronuncia sobre el caso de El Mijis, el exdiputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, quien fue declarado muerto por las autoridades luego de un presunto accidente automovilístico en el que termina calcinado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él tiene toda la información sobre el caso de El Mijis, solo que se estaría guardando la información hasta que dé la luz verde la familia. El presidente señala que, insisto, tiene toda la información de lo que pasó, lo que le pasó a El Mijis, pero que la familia fue la que le pidió que no se hable de esto por el momento. Así lo dijo el presidente. Muy buenos días, Omar Niño, de O Noticias de San Luis Potosí. Mi primera pregunta es sobre el caso de Pedro Carrizales, alias El Mijis, que se dio a conocer que murió. Durante todo el proceso de la desaparición ha habido inconsistencias. Incluso ayer que fue sepultado, su padre da a conocer que la camioneta en la que fue encontrado calcinado el exdiputado de San Luis Potosí no era en la que viajaba. La desaparición de Pedro Carrizales, la ficha de búsqueda se da el 31 de enero. El accidente donde supuestamente muere se da el 3 de febrero. Sin embargo, el 2 de febrero, por un audio de WhatsApp, le hace saber a su esposa que fue detenido por policías y que fue confundido pues con gente de la delincuencia. Posteriormente se acaba ahí la comunicación con la familia, aparece muerto Pedro Carrizales, totalmente calcinado. Él y los potosinos que lo conocemos nunca viajaba solo, siempre viajaba acompañado. Él estaba haciendo un trabajo sobre la ruta del migrante, que estaba apoyando a los migrantes. Se dirigía de Coahuila hacia Nuevo León y el accidente fue en el kilómetro 28, me parece, de la carretera Piedras Negras. Hay muchas dudas sobre su muerte. Me gustaría preguntarle qué información tiene usted y si este caso lo puede traer la Fiscalía General de la República, por la importancia que tenía este político potosino, como todo el mundo lo sabe, salió, era un chico banda y que ganó la diputación por el voto de la gente, no fue plurinominal, y además de que ya había antecedentes de que había sido supuestamente secuestrado en una ocasión y había levantado la voz de que tenía amenazas del crimen organizado. ¿Qué información tiene usted al respecto, presidente? Pues tengo toda la información, pero aquí di a conocer, antier, que nos pidieron sus familiares que esperáramos a que ellos nos dijeran cuándo informar. Y entonces, por respeto a sus familiares, pues no vamos todavía a informar sobre este lamentable caso. Solo… Eso es lo que dice el presidente, que va a esperar la luz verde de la familia. Quien sí se pronunció fue el papá del Mijis, como usted escuchaba en el planteamiento del colega. Dice el papá del Mijis que esa no era la camioneta de Pedro César Carrizales, esa en la que lo encontraron calcinado. Este es el audio con las declaraciones del papá del Mijis, el exdiputado de San Luis Potosí. ¿A usted le convence que haya sido un accidente? ¿Cómo que no? ¿Por qué no lo convence eso? Pues porque pues él iba en su troca y primero él ya tenía ya un mes de desaparecido. Y la troca apareció así sana y salva hace como unos 8 días, ahí en Saltillo, Coahuila.
Y ahora dicen que esa que se quemó el 3 de febrero era la de él. Sí, y esa es la que traía él en esas fechas que salió. Entonces la camioneta que publicaron en las redes que está quemada, ¿sí es la de él? No, ¿No es la de él? no. ¿Y entonces por qué publicarían eso, don Pedro? No sé, es donde le digo que hay algo así. No comprendo. Declaraciones, son las declaraciones del exdiputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales El Mijis. Precisamente en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio en honor al expandillero, exdiputado y víctima de este accidente, dicen las autoridades, en el que muere calcinado. Que creyó en esta cuarta transformación, desaparecido por 30 días y han notificado su muerte, y les pido respetuosamente que le otorguemos un minuto de silencio y decirte, querido Mijis, que tu lucha va a continuar con esta transformación y por generar igualdades más equitativas en nuestro país. Es cuanto. Queda autorizado el minuto de silencio, tal y como ha sido solicitado por la diputada Rojo Pimentel. Por favor, pónganse de pie. Quien está al tanto de este caso es nuestra colega Marta Olivia López Medellín, miembro del equipo de En un 2x3 Tamaulipas, medio independiente al que siempre le expresamos nuestra solidaridad. Respetada y estimada Marta Olivia, pues muchas dudas en torno al caso del Mijis y sobre todo, pues ahora que el presidente dice yo tengo toda la información, pero la familia me ha pedido no hablar del caso. Se esperará hasta que la familia dé la luz verde. ¿Tú qué es lo que sabes, Marta Olivia? Te mando un abrazo. Gracias, Vicente. Muy buen día a todas y todos. Pues sí, definitivamente hay motivos para entender por qué la familia no quiere hablar, ¿eh? Estamos hablando de Tamaulipas, donde llevamos más de una semana en ataques entre grupos civiles y grupos civiles armados, y dicen que las policías de Tamaulipas. Entonces, hay motivos porque un día sí y otro también hay tiroteos, y hay enfrentamientos, y hay una zona muy caliente que es de Nuevo Laredo, la ribereña, que son los municipios de Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, llegando hasta Reynosa. Es decir, no es sencillo hablar en un estado tan inseguro, a pesar de todo lo que se habla de parte del panista Francisco García Cabeza de Vaca, diciendo que es seguro. Entonces, me parece que la posición de la familia es estar primero a resguardo, porque en Tamaulipas sigue siendo muy peligroso vivir e informar, pero simplemente denunciar un crimen como lo que ha pasado con Pedro Carrizales El Mijis. Y hay una serie de puntos que damos a conocer en un 2x3 en nuestras publicaciones y acerca de esta situación. La primera es cómo el 28 de febrero las Fiscalías Generales de Justicia de Coahuila, de Nuevo León, de San Luis Potosí y Tamaulipas se ponen de acuerdo para desinformar. Y bueno, hay una razón ahí, Vicente. El lugar del accidente fue en la kilómetro 30, carretera Nuevo Laredo, Piedras Negras, es decir, a 30 kilómetros de la zona limítrofe entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y es una zona bastante conveniente, por decirlo así, porque el crimen pudo haber sido en Coahuila y lo avientan para Tamaulipas. Pudo haber sido en Tamaulipas y lo avientan para Nuevo León. Es decir, pareciera que estamos hablando como una especie de triángulo de las Bermudas donde de repente nadie sabe nada.
Entonces, ese es uno de los primeros puntos de esta situación. Nos dicen las autoridades, las 4 fiscalías, que más me parece un comunicado para decir que no pasa nada o de que se cierren las investigaciones, de que no es importante, o yo no sé, vete a saber cuál es el motivo por el que están muy unidos. El asunto, hacen esto, lo otro. A ver, es una carretera federal, es una carretera bajo la jurisdicción de la Guardia Nacional. A ver, si fue el 3 de febrero, ¿por qué hasta el 28 y el día 1 no había notificado de un accidente? Eso es ilógico. Quienes hemos cubierto la fuente policíaca, y me ha tocado en la frontera en Matamoros y en Reynosa, a ver, sabemos perfectamente que cuando hay un accidente, cuando hay un deceso, cuando hay un automóvil calcinado, una camioneta, lo primero que hace es que llegan los peritos, llega tránsito, llega policía federal, municipal, en lo que investigan a quien le toca. No es posible que todas las fiscalías juntas nos hablen de que nadie sabía lo que había pasado ahí. Y fue en el lado de Tamaulipas, ¿dónde está el reporte de la Guardia Nacional que nos diga que eso aconteció ahí? Eso es muy, pero muy extraño. La otra, el registro de las llamadas. De acuerdo a la versión entregada a las familias, todavía de más o menos el 4 hasta el 16 de febrero, había actividad en el celular del Mijis. Entonces, ¿cómo estaba activo el celular si él habría fallecido el 3 de febrero? Y recordemos también otra inconsistencia. El 4 de febrero, la Fiscalía de Nuevo León dijo que que el celular tuvo actividad en Nuevo Laredo. Él se había dirigido a Nuevo Laredo y al parecer ahí vería a personas que lo habían citado para echar a andar su proyecto migrante. Y ahí vamos a la otra cuestión. ¿De qué estamos hablando de migrantes? Estamos hablando de un negocio transnacional, de un negocio con las vidas humanas de la gente que viene de todas partes del mundo, sobre todo Centroamérica, que pasa este corredor fatídico Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es decir, Vicente, las autoridades tienen mucho que informar acerca de esto. Si se juntan como hermanitos y firman un comunicado, perdón, a mí y a la mayoría de los ciudadanos nos deja mucho más dudas que certezas. Por ejemplo, también te quiero decir, el 22 de febrero el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, que no se distingue por ser transparente, él, así como en una bola de cristal, él telepateó y dijo, el Mijis no ha sido secuestrado porque no ha pedido rescate. Entonces, ahí cómo supo qué pasó, es decir, todo embona o todo nos va a decir que no tiene, que la versión oficial que nos están dando a estas 4 fiscalías, pues no convence a nadie, ¿eh? Así es, de hecho, generosamente han compartido ustedes desde en un 2x3 Tamaulipas uno de los últimos videos sobre las manifestaciones del Mijis. Creo que lo tenemos, Cecilia, ¿no? A ver si lo podemos compartir con la audiencia. Suéltelo, por favor. Es nuestro tiempo. Eres un super twistar, ¿no? Pues mire, la verdad a mí me quisieron perjudicar, me secuestraron, me hicieron muchas cosas, golpearon a mi hermano, se lo llevaron, y cuando se dan cuenta que ganamos siguieron los ataques, pero en vez de perjudicarme me beneficiaron porque hicieron visible una lucha que llevo de mucho tiempo, y al final de cuentas me hicieron el diputado famoso del mundo. Claro. ¿Cuál es el sello que quiere dejar el Mijis en los congresos, en su carrera política? Más que nada quiero dignificar la política, quiero dignificar el Congreso, dignificar mi sector que represento, el popular, que vean que también hay gente que puede hacer un cambio, ¿no? Y no nomás yo, Mijis, sino que así como hay muchas personas que quieren salir adelante, quieren tener una segunda oportunidad y a veces no se les brinda. Yo, gracias a Dios, más de 15 años encontré la paz que yo buscaba en el suicidio, ayudando jóvenes. He
ayudado a más de 14,000 chavos en situación de calle. Tenemos presencia en más de 15 estados. Vamos apoyado preparatorias, prácticas de deserción escolar, drogadicción y pandillismo. Y eso no termina todos los días. Me va bien en mi trabajo, que me lo puedo pedir la vida. No, y el de contratista, no creo que de Congreso. Porque ahí en el Congreso sí me está yendo duro, pues un día hablan bien, y otro día, un día hablan mal de mí y otro día también. Pero pues no me importa, pues vamos a seguir trabajando por la sociedad, por el pueblo. Gracias, gracias. La entrevista que le realiza en ese entonces Marta Olivia a El Mijis, y le decía, también tenemos un video de las últimas manifestaciones de Pedro César Carrizales antes de este fatídico viaje que realiza. Bueno, pues ahí están las imágenes. Mi querida Marta Olivia, ¿con qué cerramos el reporte desde Tamaulipas? Por cierto, antes de que te vayas también me tienes que dar tu opinión en otro tema de cómo ha destapado Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, al todavía gobernador del PAN de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con todo el descaro y con todo lo que incluye mencionar a Francisco García Cabeza de Vaca. Pero primero cerremos con el tema del Mijis. Sí, Vicente, estamos primero en el tema del Mijis. Hay que saber que hay una protección a no sabemos quiénes de parte de estos gobiernos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas. Me parece que son más las cuestiones que no quieren que nos enteremos que las que son en realidad. Me parece que eso es grave. También es grave las filtraciones que hicieron desde la Fiscalía General de Justicia en su caso. Estamos hablando desde el 25, 26 de febrero, donde filtraron a un medio de circulación nacional, donde decían, ya daban por hecho, Vicente, que él había muerto en un accidente automovilístico y que ya solamente faltaba dar el comunicado oficial. Entonces, me parece que tienen mucho más información la que nos dicen. Y bueno, estamos en tiempo electoral, eso es importante para destacar y para cerrarse y para taparse con la misma cobija de la opacidad de estos 4 gobiernos, de estas 4 fiscalías, y que no olvidemos que Irving Barrios Mújica, el fiscal de Tamaulipas, fue un alumno destacado de García Luna y se vio involucrado en el caso de Michoacanazo. Es decir, el señor tiene experiencia en montajes. No perdamos de vista esta parte. Respecto, y bueno, con esto quiero cerrar el tema, respecto a las elecciones presidenciales, pues quiero decirte que pues muy lamentable que un personaje tan cuestionado como Francisco N. sea considerado. Bueno, eso nos habla del nivel de altura de la oposición en México. Es decir, un personaje que se dobla, se vende, que hace que la inseguridad y el crimen organizado manden a Tamaulipas, un personaje que se enriquece a costilla de los ciudadanos, que vende y expropia playas tamaulipecas para su beneficio y con ayuda de prestanombres. Pues bueno, ese es el nivel del Partido Acción Nacional. Me parece que es lo más acertado. Son totalmente congruentes con lo que ellos son: tranza, trampa, robo, extorsión y tráfico de influencias. Familia, porque toda la familia está en el ajo, la mamá, el hermano. Es decir, a mí me parece que es un excelente ejemplo de lo que es el Partido Acción Nacional actualmente, Vicente. Querida Marta Olivia, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoye en un 2x3 Tamaulipas, para que te sigan también en redes sociales y quedemos al pendiente, porque
hay muchas cosas que hay que informar sin censura desde Tamaulipas, si nos permite seguirte molestando. Totalmente dispuesta, gracias Vicente, sobre todo por visibilizar este tipo de situaciones que de otra manera quedarían olvidadas en todo este cúmulo informativo a nivel nacional. No debemos olvidar la causa de la defensa de los derechos humanos, de los atentados contra activistas sociales, contra periodistas y demás. Gracias, primero por eso. Y lo otro, hacemos periodismo independiente. Transmitimos de lunes a viernes de 8 a 9:30 por nuestros canales de YouTube y Facebook. Nos encuentran como un 2x3 Tamaulipas. En Twitter se encuentra como Maroli MX. Gracias, Vicente. Muy buen día. Te mando un abrazo, Marta Olivia. Muchas gracias, Marta Olivia, en un 2x3 Tamaulipas, hablando con nosotros sin censura. Grábeme, don David. Así